pensamiento analítico se refiere a ese tipo de capacidad de que frente a un tipo de problema complejo se pueda dividir, sintetizar, llevarlo a partes mucho más sencillas para que pueda ser enfrentada por los diversos tipos de equipos. Ese entonces está en el número 1 y está en el número 1. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que le ayudarán a la empresa donde tú te encuentras a ser sostenible en el tiempo, identificando las oportunidades comerciales. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo vamos a hablar un poco sobre cuáles son las habilidades que se están requiriendo actualmente en las diferentes organizaciones y esas habilidades cómo van a ir cambiando de aquí a los próximos 5 años en los diversos sectores para poder entender cuál va a ser la necesidad de capacitación o formación que tendremos al interior de las diferentes empresas. De hecho, hace poco hubo un capítulo que desarrollamos que hablaba que el 39% de las habilidades de las personas alrededor del mundo van a tener que cambiar en los próximos 5 años y particularmente en Colombia el 44% de nuestras habilidades tendrán ajustes. Te voy a dejar en la descripción o por aquí ese capítulo para que le des una mirada y sea ese un antecedente a todo lo que estaremos analizando hoy. A ver, cuando le preguntan a las empresas cuál es el tipo de habilidad que hoy requieren, en el top se encuentra el pensamiento analítico. El pensamiento analítico se refiere a ese tipo de capacidad de que frente a un tipo de problema complejo se pueda dividir, sintetizar, llevarlo a partes mucho más sencillas para que pueda ser enfrentada por los diversos tipos de equipos. Ese entonces está en el número 1 y está en el número 1 porque pues en la actualidad las empresas están enfrentando unos elementos de mucha volatilidad, de mucha complejidad y de hecho si eso se mezcla o se complementa con elementos asociados a la resiliencia, a la agilidad, a la flexibilidad, de hecho ese es el segundo tipo de habilidad mejor requerida, pues las empresas van a lograr ser más sostenibles o se mantendrán a flote en los próximos años. Eso también tiene incidencia del liderazgo, la influencia social, el manejo de equipos y por allá más o menos en un sexto puesto empieza a aparecer la tecnología. De hecho se requiere la alfabetización en lenguajes tecnológicos para los diferentes equipos de trabajo. Y si bien esto ha emergido de una manera relevante, todo lo que tiene que ver con tech, todavía no es el protagonista, teniendo en cuenta que en la actualidad pues, las organizaciones están siendo orquestadas exclusivamente por humanos, liderados por humanos y complementados por el frente tecnológico. Pero si uno analiza, por ejemplo, en el 2023, cuando el Foro Económico Mundial hizo este mismo análisis y lo compara con el 2025, en Sectorial construimos trimestralmente un estudio sobre la generación de empleo que te servirá para conocer la posición, concentración de puestos de trabajo y formalidad en tu sector respecto a otros 52 sectores económicos. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Elementos asociados al liderazgo, la influencia social, el manejo del talento humano y la parte de inteligencia artificial Big Data son las que mayor crecimiento han tenido como habilidades requeridas en ese transcurso de 2 años. Y por otro lado, elementos un poco más como el análisis al detalle, aspectos como un poco más hacia el frente sensorial han empezado a disminuir. Bueno, eso es en la actualidad o contrastando ese 23 con el 2025. ¿Y qué va a pasar de aquí a los próximos 5 años? Se estima que en el top 3 de habilidades requeridas van a estar inteligencia artificial y Big Data, lo que tiene que ver con redes y ciberseguridad en un segundo lugar y en un tercer frente todo lo que tiene que ver con la alfabetización de lenguajes tecnológicos y de nuevo en decrecimiento esos elementos mucho más hacia la parte sensorial, incluso el elemento de conocimiento de matemáticas o cultura literaria. Luego tú llevas todo esto al tema de sectores y los aspectos son muy similares. En el top, inteligencia artificial y Big Data. De hecho, la necesidad en la gran mayoría de los sectores se afirma que es una demanda de hasta el 90% de ese tipo de habilidad. De hecho, los sectores con un menor nivel de requerimiento de este tipo de habilidad, y cuando hablamos de menor nivel de requerimiento es de hasta un 70%, que es algo abismal,
está en la agricultura, en la hotelería, en la parte de alimentos, restaurantes, que dicen que lo que más van a necesitar en los próximos 5 años es ese elemento de agilidad, flexibilidad y resiliencia. Y cuando piensas en sectores más energéticos, el petróleo, la misma energía eléctrica, la mayor demanda de habilidad que se está presentando en este sector o se presentarán en estos tipos de sectores son las habilidades y los conocimientos medioambientales. En Sectorial calificamos mensualmente el desempeño de 16 macrosectores, con el cual podrás diagnosticar el riesgo de operar en un sector. Para conocer sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí en este capítulo. Te recuerdo que le puedas dar una mirada y nos sigas en las diversas redes sociales donde compartimos contenido exclusivo de lo que estamos analizando en Sectorial para hacer sostenible a las diversas organizaciones. Y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo, un nuevo análisis que queremos compartir contigo, donde se presentarán alertas y oportunidades en los diversos sectores que orbita tu organización.